Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es momento de restaurar el nombre de Cristo en nuestros hogares. Mi hogar para Cristo. Dios te bendiga más. Dios siga bendiciendo tu vida. Aquí una servidora de Cristo. En mi hogar para Cristo, una vez más, vamos a hablar un tema que es necesario hablarlo, porque la palabra del Señor no miente. Y cuando nosotros nos rebelamos contra el propósito o la soberanía de Dios para hacer las cosas, no vamos a estar bien, no vamos a cosechar cosas buenas, sino que vamos a dejar que la amargura entre a nuestros corazones y en vez de seguir en aumento, creciendo en los caminos del Señor, nos vamos a retrasar, porque el Señor no coge berrinche. Nosotros podemos hacer el berrinche que hagamos y el Señor no se va a detener porque nosotros estemos enojados con Él, porque Él no actuó según lo que nosotros queríamos. Debemos entender que la soberanía de Dios excede todo conocimiento terrenal. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 4 de Jonás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Aleluya, alabado sea tu nombre, Jesús. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del siguiente día, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en el cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aleluya, gracias Padre por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Y es ahí donde vemos que el enojo a Jonás lo estaba llevando a perder ese gozo del Señor, a perder y a retar la sabiduría del Señor y la soberanía en su vida. Debemos nosotros entender que el sol sale para buenos y malos, para justos y injustos. Para entrar en el contexto del enojo de Jonás en este capítulo, debemos entender que en el principio, en el capítulo 1, el Señor había mandado a Jonás que profetizare a Nínive. Pero Jonás, en la rebeldía, porque Nínive era un pueblo pagano y que era enemigo del pueblo de Jonás. Por ende, Jonás no quería ir a profetizar porque él sentía en su corazón que si profetizaba el juicio que el Señor dijo que le daría, entonces
ellos se arrepentirían. Entonces, él no quería. Nosotros muchas veces somos igualitos que Jonás. A veces creemos que Dios va a juzgar a los demás como nosotros juzgaríamos. Y nosotros debemos entender que Dios es un Dios soberano. Y aún en la corrección, lo que Dios quiere es que nadie se pierda. Nosotros como pueblo de Dios debemos aprender y a tener cierta sensibilidad espiritual para aceptar la voluntad y el propósito de Dios para personas X, aun que esas personas se hayan levantado en daños contra nosotros. No te estoy diciendo algo fácil y muchos dirían, a mí no me pasa eso, no mintamos. Le podemos mentir al pastor, le podemos mentir al hermano, le podemos mentir a quien sea, pero a Dios nunca le podremos mentir. Por eso es necesario nosotros cuidar nuestros corazones y no dejar que el enojo haga raíz en él. Debemos aplicar lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos enojamos por la soberanía de Dios o por lo que Dios permitió en momento determinado, o por la justicia que nosotros creemos que Dios no le dio a unos, entonces lo que estamos perdiendo somos nosotros y le estamos dando lugar al diablo que entre en nuestros corazones. ¿Qué produce en nosotros darle lugar al diablo? Darle lugar al diablo produce raíz de amargura. Darle lugar al diablo produce apartarnos o dejar, mejor dicho, de nosotros fluir en el caminar y en la obediencia a la soberanía de Dios. Darle lugar al diablo nos hace como Eva al principio. Cuando Eva, el enemigo le dijo, con que Dios te dijo, para que no se hagan igual a Dios. El diablo mentira. Al Eva darle lugar al diablo, ella quiso compararse con la soberanía de Dios. Y ese es el primer error que nosotros podemos tener. Pero si nosotros hacemos énfasis en el verso 6 y en el verso 11, donde él deseaba la muerte porque él no estaba dispuesto a ver la justicia y la misericordia de Dios para con otros. Él quería la destrucción total de ese pueblo porque nosotros somos implacables. Pero el Señor le dijo, así como tú tuviste misericordia y te dolió la calabacera, no voy a tener yo misericordia de aquel pueblo que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, ni cuál es su mano derecha, ni cuál es su mano izquierda, que no tienen el conocimiento y andan en ignorancia. No voy yo a tener misericordia de lo creado por mis manos, solo porque tú estás enojado. Esas son las cosas que el Señor nos hace entender. Que el Señor, aunque es nuestro Padre, nos ama, nos consiente, somos las niñas y los niños de sus ojos. El Señor dice, yo no tengo favoritos. No tengo favoritos. Yo tengo íntimos. Yo tengo íntimos que yo mando a dar una palabra para liberación. Yo tengo íntimos que yo lo mando a restaurar a otro. Yo tengo íntimos para que se sometan en obediencia a mi palabra. Esos íntimos son usados por mí para poder formar a otros, para llevar la verdad delante de otros. Pero si esos íntimos van en contra de mi palabra y de mis estatutos, a esos íntimos yo lo voy a tener que sazonar en buen dominicano. A esos íntimos yo lo voy a tener que corregir y le voy a tener que hacer entender que mi reino, que mi soberanía, que mis planes
no son para perdición de otros. Sin importar lo que te hayan hecho otros, el amor de Dios debe permanecer en ti y dolerte con los que están en ignorancia y sufrir por lo que están en caminos tergiversados a la palabra. No es fácil, pero cuando nosotros hacemos lo que dice el libro de Efesios, que nosotros le damos lugar al diablo, entonces esa raíz de amargura es como carcoma, que te digo a quién consume, al que la tiene. La raíz de amargura va llenando al que no debe dejarse llenar de soberbia, de inconformidad, hasta el punto de querer morir. ¿Y qué es la muerte? Querer dejar de existir en esta tierra para dejar de cumplir el propósito de la soberanía de Dios en nosotros. Ahí llega la depresión. Muchas veces en esos momentos llega la depresión. Porque duele, es frustrante. Cuando tú ves personas que son perversas, que son malas, que no se llevan de consejo, es frustrante. Como hija de Dios, me pongo también en el lugar. Es frustrante. Me pongo en la posición de Jonás, porque también lo he pasado. Ver las personas injustas y verlo después bendecido, vamos a decirlo así. Eso duele. Pero si nosotros dejamos que la injusticia que otros nos hicieron genere raíz de amargura en nosotros, los que vamos a perecer somos nosotros, no ellos. Si nosotros dejamos que, que el mal accionar de otros paralice lo que Dios depositó en nosotros y nos lleve a desobedecer la palabra de Dios, entonces el enemigo está cumpliendo su rol en nosotros. Y nos estamos dejando usar no de Dios, sino del adversario. Es necesario que así como el Señor le dijo a Jonás, hoy tú lo guardes en tu corazón. Así como el Señor tuvo misericordia de mí cuando yo estaba perdido, cuando yo era lo peor que puede haber en la tierra, y tuvo misericordia de mí, así yo voy a actuar por aquellos que se han levantado en contra de mí, por aquellos que se han levantado en contra del propósito de Dios en mi vida. Yo voy a tener también misericordia por ellos. Yo voy a orar por ellos. Y voy a limpiar mi corazón para no caer en raíz de amargura al punto de no querer existir en la tierra donde el Señor me puso por algo. Voy a dejar de correr simplemente porque yo no pueda ver que los malvados también prosperan. No, voy a seguir enfocada en mi meta. Voy a seguir enfocado en lo que Dios a mí me dijo. Porque la palabra no miente cuando dice que el sol sale para buenos y malos, para justos e injustos. El fin de la palabra de Dios no es simplemente acusar al injusto o al malo. El fin de la palabra de Dios en los hijos de Dios, aleluya, alabado sea tu nombre, es predicarle para arrepentimiento y salvación. Así como el Señor hizo con Nínive, que la restauró después que se arrepintieron, porque Jonás, a pesar de que estaba de gruñón y a pesar que no quería, a pesar que se había ido y el Señor tuvo que levantar una tempestad en alta mar para poder encaminarlo nuevamente al propósito de él. Él fue y cumplió, enojado, pero cumplió su asignación. Después se quería morir, pero cumplió su asignación. Así el Señor te dice, cumple mi asignación y yo me encargo del resto. Él no te está diciendo que haga tu justicia, sino que lleves el mensaje que tienes que llevar. Que seamos como fue Juan el Bautista, que él era
la voz que clamaba en el desierto, aquel que preparaba camino al que había de venir. Entonces nosotros hoy en día tenemos que imitar a Juan, porque nosotros hoy somos las voces que preparamos el camino para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese camino es que las personas puedan ser salvas. Si nosotros, por el enojo, si nosotros, por la raíz de amargura que entre en nuestros corazones, porque entendemos que la soberanía de Dios no actuó de la forma que debía actuar, dejamos de llevar el mensaje que Dios nos ha designado a llevar, entonces estamos siendo piedra de tropiezo al crecimiento y a la liberación de otros. Esto no es de nadie. O sea, este reino de nuestro Señor aquí en la tierra no le pertenece a una persona X. No es para que una persona X se jacte del mucho saber o del mucho conocer. No. El reino de Dios aquí en la tierra, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, es para que nosotros seamos imitadores de Juan el Bautista, para que nosotros seamos esos que riegan la semilla de la fe y la salvación para los corazones de otros. Pero debemos entender que no es de nosotros el convencer, sino prepararnos con las armaduras correctas, en oración, en la lectura de la palabra y dejar que el Espíritu Santo sea que convenza de pecado, porque solo Él puede convencer de pecado a todos aquellos que se han apartado de la verdad de Cristo. Dios te siga bendiciendo. Nosotros no ganamos cuando nos vamos en contra del propósito de Dios, contra alguien, contra alguna ciudad, contra alguna iglesia, contra alguna persona. Nosotros no ganamos. Te digo por qué. Porque cuando el cuerpo de Cristo está dividido, no crece. Cuando nosotros no obedecemos a esa soberanía y entendemos que Jehová dio y Jehová quitó, y si el Señor permitió que yo pasara por allí, me dieron duro, me dolió, mi sangre casi se derramó, pero el Señor vuelve y me dice, vete, pasa y dile a ellos que yo le mando a decir. Yo tengo que obedecer. No es fácil en nuestra humanidad. No es fácil ni nunca va a ser fácil. Jonás actuó como muchos de nosotros actuamos. Ah, pero esos son mis enemigos, esos quieren verme muerto. Porque ese pueblo quería ver al pueblo de Jonás destruido. Pero aún así, el Señor, por su gran misericordia y amor, así como lo tuvo para con nosotros, le dijo al profeta, vete, profetiza. Que aquellos que están buscando tu destrucción, yo les voy a dar a través de ustedes la liberación. A través de ustedes, yo voy a permitir que tengan salvación. Y el Señor eso te dice. Esos que quieren ver tu mal, profetízale. Profetízale la palabra. Ministrale el mensaje de salvación. Ministrale las buenas nuevas que el Señor ha dejado establecido. Que lo que quieren ver tu mal a través de ti, van a recibir la sanidad y la liberación del alma para el arrepentimiento ante el Padre que está en los cielos. Porque una persona que tenga su corazón lleno de amargura y que quiera ver al otro destruido, no tiene a Dios en su corazón. Entonces es el momento que nosotros aprendamos de Juan el Bautista y que nos sometamos a la soberanía de Dios. El por qué no nos pertenece. El para qué tampoco nos pertenece. A nosotros simplemente nos pertenece el obedecer al Padre cuando Él hable. Que Dios te bendiga, Dios siga bendiciendo tu vida. Sea nuestro Señor Jesucristo llenándote cada día más y más de su soberanía.